Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Ateneo de Santander en esta sesión organizada por el Aula de Cultura del Diario Montañés. La presentación de este libro, a 100 años de Anual La Guerra de Marruecos, del profesor Daniel Macías Fernández, que está aquí con nosotros, y la conferencia que va a pronunciar el magistrado Jaime Anta, han concitado una gran expectación hasta el punto de que hoy el aforo limitado que tiene el Ateneo se ha completado al 100%, dado que todavía algunas personas han quedado fuera y no han podido acceder al salón de actos debido a las medidas de protección ante la epidemia de COVID-19. Para el Ateneo y para el Aula de Cultura del Diario Montañés es un honor y un placer que dos personas con el conocimiento que tienen ambos de lo que ocurrió en la Guerra de Marruecos hace ahora 100 años, vengan aquí y nos hablen de un asunto que está directamente vinculado a la historia de España, a la historia reciente de nuestro país y de los hechos que ocurrieron, que todavía tienen algunas repercusiones en el presente. Para presentar a los dos conferenciantes está con nosotros el abogado Calixto Alonso del Pozo, miembro también de la Junta Directiva de este Ateneo, como lo es también don Jaime Anta, el juez decano de Santander, y por tanto el Ateneo está realmente encantado con la presentación de este libro y la conferencia que va a pronunciar Jaime Anta. Yo ya sin más le voy a pasar ahora la palabra a Calixto Alonso para que presente a las dos personas que van a intervenir de manera directa esta tarde. Antes sí me gustaría decirles que, por favor, respetemos un poco la normativa. ¿A qué me refiero? Cuando termine el acto, este libro, a 100 años de Anual, que se está vendiendo en la entrada, podrá ser firmado por su autor, el profesor Daniel Macías Fernández. Para ello yo le rogaría que los que quieran firmar el libro vengan por esta parte del pasillo y dejen el otro para que la gente que no vaya a pedir firma pueda salir. Y también que por favor no se queden parados en los pasillos, sino que salgan por lo menos hasta el hall y después, si es posible, fuera, porque ahí es donde se produce la mayor acumulación de personal y es donde puede aparecer algún riesgo de contagio con el COVID-19. Yo lamento este tipo de normativas, pero son las que hay y creo que todos estamos obligados a respetarlas. Por tanto, les ruego que por favor tengan en cuenta estas cosas. Y ya para terminar de hacer de policía, recordarles que por favor hagan esto, apaguen el sonido de los teléfonos móviles. Muchas gracias. Yo ya sin más le doy la palabra al abogado Calixto Alonso del Pozo. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues estamos muertos de éxito. Estamos muertos de éxito habida cuenta de la capacidad de convocatoria de los intervinientes, lo cual pues debe alegrarnos, pero es una lástima que se hayan quedado fuera pues cuanto menos 25 personas, lo cual, amigos de los ponentes, lo cual es una pena. Pero bueno, hacia el mes de agosto del año 1921 le hicieron una entrevista en México a don Ramón María del Valle Inclán y le preguntaron por la guerra de Marruecos. Contestó dos cosas que
provocaron muchos problemas a su vuelta a España. Le preguntaron por el rey y, tal y como él se manejaba, dijo que era un cobarde. Y le preguntaron por la guerra de Marruecos y la contestación fue lacónica. Dijo que la guerra de Marruecos estaba siendo un desastre, que era y sería la ruina de España y que era la semilla de la revolución que nos esperaba. Palabras premonitorias como esa las pronunciaron con otro estilo Ortega y Gasset y otros contemporáneos que muy probablemente sean citados en la presente conferencia. Anual es algo que se debería estudiar en los libros de historia por los bachilleres españoles. Tiene una relación directísima con las guerras civiles que dan lugar a la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, y es un precedente indudable, en primer lugar, de la erosión de la figura de don Alfonso XIII, del rey de España, del golpe de Estado de Primo de Rivera, que ocurre año y medio después de la proclamación de la República y después de la Guerra Civil, de la catastrófica Guerra Civil. Anual condensa la protesta y el malestar de los militares españoles, de los que había frente al gobierno. Los militares españoles consideraban que no habían sido derrotados en tierra, ni en Cuba, ni en Filipinas, y que en cualesquiera de los casos habían sido traicionados y abandonados, y así lo transcribían, lo evidenciaban y lo escribían por los militares, por los políticos de la Restauración. Y Anual también es, por supuesto, como acabo de manifestar, pues paso previo a la caída del turnismo y al golpe de Miguel Primo de Rivera, como seguro que aquí se tratará. Y en feliz conjunción, hoy tenemos a dos ponentes locales, y destaco lo de locales porque no solo son de aquí, sino que tienen una calidad intelectual más que suficiente para dar una conferencia como la que van a escuchar. Daniel Macías Fernández es, espero no equivocarme, doctor en Historia, profesor de Historia Contemporánea, profesor de la Universidad de Cantabria, profesor de Educación Secundaria, experto en África, y al que le solicitaremos, porque sabemos también de su conocimiento sobre el yihadismo, que en breves fechas nos organice lo que él considere un pequeño ciclo sobre el yihadismo, para no tener que exclusivamente que nutrirnos de los tertulianos de la radio, que buena falta nos hace, ¿no? Y como digo, en feliz coincidencia, van a dar una conferencia a La Limón con ocasión de la presentación en Santander del libro de Daniel, a 100 años de Anual, al que le precede otro libro especialmente recomendable, que es que Franco nació en África, publicado en la editorial Tecnos en el año 2019, que está en las librerías, y como decimos le acompaña Jaime Francisco Anta González, del que no quiere que hable, ¿no? Poquito. Que no quiere que hable muy poquito. Bueno, pues lo voy a hacer. Es juez decano, pero no es porque sea muy viejo, para los que no son de este asunto, sino porque así ha sido nombrado por sus compañeros. Es un cargo administrativo que desempeña con éxito. Es un especialista en derecho civil, en derecho bancario, en derecho de los consumidores. Además, es un humanista y además es un intelectual, y esa es la razón por la que hoy está sentado aquí. Es una suerte para nosotros que sea vocal del Ateneo y que esté perfectamente integrado en el desempeño de esta casa. Y ya me callo porque no quiero que siga hablando, y tienen la palabra los conferenciantes. Muchas gracias. Igual os rogaríamos que bajarais para poder... ¿Está listo? Para poder exponer.
Gracias por la brevedad. Por la confusión. Empezaría yo, ¿no, Daniel? Bueno, pues muchas gracias al presidente, muchas gracias a Calisto por su presentación, en lo que a mí se refiere bastante exagerada, pero bueno, cariñosa. Y muchas gracias sobre todo, yo no sé si incumplo las reglas de COVID, si me quito yo creo que si me dan ustedes para poder oír mejor, me voy a quitar la mascarilla. Y muchas gracias a los asistentes en un día como hoy, pues tiene mucho mérito, es un día muy bueno, pues que hayan venido. A mí me parece un acto cívico recordar, son algo más de 100 años de lo que pasó aquel verano del año 21, me parece un acto especialmente cívico recordarlo, memorizarlo. Yo no estoy aquí porque yo, como muchos de los que están aquí ya sabían y después de la presentación pues conocen, yo no soy un historiador profesional, así que la calidad en la que voy a intervenir es la de lector, voy a intervenir como lector. Yo creo que es una perspectiva de consumidor, especialmente interesado en este tema, pero esa es mi perspectiva. El que tiene la ciencia es Daniel. Espero que mi intervención les sea útil, pero si no es así, no pierdan la ocasión de aprender de la destreza de una eminencia, que es el caso de Daniel. Sí, y un experto en la materia. Y si quieren profundizar, tienen el libro a su disposición, que es, y ya lo digo y hablo como lector de esta materia, uno de los libros más completos que se ha publicado, reciente y por un autor. Vamos a ver, a mí mi conexión con África me viene, tengo mis conexiones familiares o con estos episodios en los que se va a centrar, o particularmente voy a centrar la conferencia, pero todo comienza en mi caso con la lectura de un libro, que fue la que me abrió los ojos, que fue la lectura de Historia Secreta de Anual, de Juan Pando. ¿Se oye mejor así? ¿Me acerco más? ¿Ahora se me oye mejor? Vale, no, está encendido, creo, pero bueno. Ya digo que todo comenzó ahí y yo ya después pues me he leído todo lo que se ha publicado, que casi todo lo que se ha publicado sobre esos hechos. He estado en el teatro de operaciones 4 veces, he estado en los hechos, en lugar de los hechos, en 4 ocasiones. Y bueno, me he estudiado un poco el tema y me interesa especialmente. Y lo que me ocurrió cuando empecé a leer aquel libro es que se me quitó la presunción que yo tenía. Yo creía que tenía un conocimiento bastante cabal de la historia española contemporánea, y aquel libro me descubrió, otros muchos después me lo revelaron que no era así, que había un agujero negro en mi conocimiento, que era el tema de las guerras de África. Es muy significativo, y lo primero que uno se pregunta cuando profundiza en estos temas es ¿por qué este olvido? ¿Por qué está olvidado? Bueno, creo que la razón que lleva este olvido es que es un pasado problemático, traumático y problemático, porque es complejo y es difícil encardinar en cualquiera de los relatos con los que ideológicamente valoramos los hechos. No es cómodo, es casi un estorbo, tanto para la derecha, porque fue una derrota, como para la izquierda, porque fue una guerra colonial. Y eso yo creo que, aparte de otras muchas razones, lo que explica el extraño olvido de todos estos hechos, que tienen una trascendencia, luego lo contará y lo explicará Daniel, política innegable. Genera una España desquitada, vengativa, y ahora vamos a explicar por qué, y genera un problema con los prisioneros, que solo se soluciona cuando se paga 4 millones de pesetas, se rescatan en enero del 23, y un problema de responsabilidades, que es el desencadenante de la dictadura de Primavera, el pronunciamiento de Primavera. Y además de esto, yo creo que en particular los hechos de Anual tienen una connotación, ¿cómo decirlo?, especialmente memorable, en el sentido de digna de ser recordada, de ser asimilada. Son hechos especialmente patéticos y emblemáticos de lo que sucede cuando se hacen mal las cosas en una empresa colectiva. No creo que aquel verano, pues fracasaron hasta tal punto de que perdieron la vida 10.000 personas o aproximadamente, pero yo creo que también fue un fracaso del Estado español, porque aquella gente que estaba ahí estaba porque España la había mandado. Fue un fracaso de un régimen y un fracaso muy significativo. No es casualidad que el moto con el que se conoce son los hechos, el desastre de Anual. Lo que hace también que sea particularmente interesante lo que ocurrió en Anual hace aproximadamente 100 años es que se explican conforme a una lógica militar. Y no es que a mí la lógica militar me interese especialmente, pero claro, le pasa a la lógica militar lo que le sucede
en nuestro ámbito, en el ámbito judicial, que es el que yo conozco, a la lógica forense. Que es muy lógica. Es muy lógica y muy rigurosa. Es decir, una posición alta da ventaja, la posición de recursos mejores da ventaja, las ventajas, las desventajas, y además de ser rigurosa, es muy inteligible y muy fácil de entender. En fin, decían los griegos, definían la verdad como la aletheia, que se define como el desvelamiento. Vamos a ver si quitamos, en la medida de lo posible, el velo. El velo es el olvido. Vamos a hacer un ejercicio de desolvido sobre lo que pasó allí. Como yo no soy historiador, me voy a centrar más en lo que significó. Me voy a hacer la pregunta siguiente. ¿Qué es lo que significó para España? ¿Y qué significaron en general todas las aventuras, más bien desventuras, que tuvimos en toda esa relación muy larga que tenemos? Es una relación natural, es nuestra salida natural con África. Aquí introduzco mis referencias personales. Yo conocí a mi bisabuelo, porque era un hombre muy mayor, falleció con 97 años, y como era un niño muy preguntón. Mi bisabuelo era de un barrio muy pequeño, de los barrios de Salas, que estaba de Ponferrada. Solo se movió en 97 años su vida una vez, que es a Ponferrada, donde murió. Nunca más se movió. Entonces, lo que me contó una tarde, ya después de cordiarle, es que la gran frustración de su vida era no haberse alistado a la milicia, porque ella tenía hijos, y haber corrido aventuras. África fue una aventura. Ese quizá es uno de los valores con los que podemos encajar toda nuestra historia. Bueno, no sé si fue una aventura. La segunda referencia que tengo fue mi padre. Mi padre, después de salir del convento, le denuncia a un vecino y se tiene que tragar 2 años en Tetuán, que ya nada más era ni protectorado. Regimiento África 54. Y el recuerdo que me transmite mi padre, seguramente que ustedes también tengan eso, memoria, no me cabe duda, algún familiar que estuvo en África. El recuerdo que me transmitió mi padre es exactamente lo opuesto, que aquello era un desastre, que no pintamos nada, y el miedo que él tenía porque un amigo que se hizo según llegó a Tetuán, pues salió a correr aventuras y lo rajaron de arriba abajo en las callejuelas de Tetuán. No olviden ustedes una cosa. Miren ustedes la cantidad de autores del atentado de 11M que nacieron en Tetuán. Son unos cuantos. La vieja capital del protectorado alberga bastante odio a España. Es una relación la que tenemos con África un poco complicada. Creo que la mejor manera para ver, estos son hechos muy complejos, para ver lo que pasó en Anual es compararlo con las aventuras anteriores o desventuras. Y en esta cuestión me voy a centrar en esta primera parte de la intervención. Va a haber 4 bloques, y yo voy a ir en este primer bloque a los hechos y voy a centrarme en 4 episodios. Hay muchos episodios violentos en la relación entre las plazas de soberanía. Nosotros tenemos ahí 4 plazas de soberanía, bueno, 5, Ceuta, Melilla, Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alucemas y las Chafarinas, que se conquistan en 1848. Nos hemos tenido mucha relación, a Melilla la han asediado en muchas ocasiones, pero voy a centrarme en 4 episodios y voy a ser telegráfico en ellos, porque lo que me interesa es comparar cómo se recibieron, cómo fueron esos 4 episodios. 4 hechos bélicos, que son muy conocidos, que son la guerra de África de 1859, la 1860, la primera guerra de Marruecos, que se llama, la famosa guerra de Margallo, Guerrica de Margallo, de 1893-1894, la tercera es los hechos del Barranco del Lobo, que están insertos en la campaña que luego contará Daniel, y en cuarto lugar, pues la campaña del 21 al 27, que comienza con el desastre de Anual, y en lo que me voy a centrar particular. ¿Por qué me interesa ponerlo? No es imposible ponerlo en contexto lo que pasó en Anual, porque es demasiado largo. Lo que quiero es contrastar. ¿Qué tenemos de la primera guerra, la de 1859? Que fue una guerra romántica, que fue una guerra de honor. Recordar, de hecho se dice, la guerra grande, la paz chica, porque la paz apenas dio 4 o 5 fanegas de territorio y una indemnización y poco más. ¿Por qué se hizo la guerra de 1859? Pues porque en el campo cercano, un campo que se llama Campo del Moro, cercano a Ceuta, había un hito, que se llama el Marmolillo, que tenía un escudo de la corona y por un lado y por otro lado una media luna. Y entonces los de la Kabila de Angera, que son los que están allí, pues mancillaron en la corona, se cagaron, con perdón, en la corona, y con eso se montó una guerra. Dicen los historiadores, con razón, que la guerra fue una guerra de prestigio, que se forzó porque se requirió un castigo ejemplar al sultán, el sultán no quiso o no contestó, y lo que se montó es una guerra un poco absurda,
que, eso sí, terminó pues, en un recuerdo, en fin, un enorme apoyo popular y un recuerdo romántico, una guerra romántica, como la cuenta después, luego la contará Pedro Antonio del Alarcón. ¿Qué se recuerda de esa guerra? Pues la primera batalla en la que, en la situación más comprometida, un general de brigada meritorio, un tal Prim, arranca una bandera, entra en el campo enemigo y arrastra a las fuerzas y consigue revertir la previsible derrota. Y se recuerda que se toma la última batalla en Tetuán, se toma Tetuán, luego las tropas encantonadas, residenciadas en Madrid, se residencian en un barrio que entonces no se llamaba como se llama ahora, que todos conocemos, Tetuán de las Victorias. También el barrio de Tetuán lleva su nombre por eso. Es decir, lo que se recuerda fue una victoria romántica, con todos aquellos, eso sí, que olvidados 7.000 muertos, 2/3 partes de las cuales murieron de cólera y disentería. Segundo episodio, todavía heroico, la guerra de Margallo. ¿Por qué fue la guerra de Margallo? Bueno, había que fijar un terreno que se había ganado después de la guerra del 59. La guerra de Margallo todavía no estamos en este mapa, porque esto es el mapa de distribución colonial. Voy a hablar de él en la tercera, en la de 1909 y la de 1921. Todavía no estamos en este mapa, estamos con cosas de nuestras plazas de soberanía. Entonces había que establecer un perímetro, se hace tirando una bala, con tan mala suerte que el perímetro coge un moravito. Primer detalle, primera reflexión sobre nuestros vecinos rifeños. Son heterodoxos, ojo. No es una religión ortodoxa porque ellos creen en los santones. Un moravito y un cementerio moro. Y se monta, en fin, se llama Guerra de Margallo porque el comandante general era Margallo, por cierto. Me parece que es abuelo del que fuera ministro de Asuntos Exteriores de España. Y lo que le pasa es que le pegan un tiro y se muere. No será el último general que se muere en una guerra, el general español que se muere en África. Todavía ya digo que la valoración que se hace es una valoración heroica. Un hecho, por ejemplo, muy significativo que quiero resaltar porque tiene conexión con los hechos de Anual, pues hombre, es uno de esos hechos heroicos sin sangre que son tan llamativos. Hay una posición en noroeste es el Rostrogordo, en el noreste de Melilla, que está copada. Hay que avisar a la plaza, ¿no? Bueno, hay que avisar a Cabarellizas Altas, que es otra posición, y claro, hay que salir a viva fuerza para avisar. Y entonces un capitán, se llama Juan Picasso, es el tío del famoso pintor, pues se ofrece a recorrer un recorrido, hay que recordar cómo son los rifeños, de puntería emblemática, hasta la plaza, hasta el cuartel de la fortaleza de Rostrogordo para avisar. Llega hasta, Cabarellizas Altas, llega hasta Cabarellizas Altas y, sin que le maten, de milagro, y está también cortada la línea, y coge y llega hasta Melilla. Este sería luego el autor del famoso expediente Picasso. Y a título, no me da tiempo a vislumbrar un pequeño rasgo de su carácter, estando en la subsecretaría se le ofreció el Ministerio de la Guerra, se le ofreció ser ministro y él contestó: mire usted, ofreció Canalejas, mire usted, prefiero seguir trabajando en lo mío y ser lo que soy, un militar honrado. Ya, curiosa referencia. Tercer episodio, el Barranco del Lobo. Los episodios de 1909 tienen que ver con una oscura conexión de España con un pretendiente al trono que había hecho una de explotación minera en Axdir. Es la única riqueza que hay en aquella zona. Y bueno, pues hay un asesinato de unos trabajadores españoles y se llama a las tropas expedicionarias, los cazadores, regimientos de cazadores. Coincide, hay que tener en cuenta que todos conocemos la conexión de estos hechos con la Semana Trágica en Barcelona, pero son hechos simultáneos, porque ni en Barcelona sabían lo que estaba pasando en Melilla, ni en Melilla sabían lo que estaba pasando en Barcelona. Lo que vemos, lo que quiero que recuerden, lo que quiero que tengan en cuenta es que a estas alturas la guerra ya es muy impopular, nada que ver con los hechos anteriores, con las guerras anteriores. Y en el Barranco del Lobo pues hay una acción militar torpe. En realidad es más torpe una acción anterior de Álvarez Cabrera que se pierde, es que no tenía cartografía del terreno, y eso el Gurugú, que está a la Melilla, se pierde y muere. Y lo que pasa con el Barranco del Lobo, para que lo visualicemos, es que iban con el uniforme de radadillo que si ustedes están allí o he estado allí, pues lo único que sirve es para hacer puntería. Entonces a la primera entrada, al general Pintos, que era el que mandaba la unidad, pues le pegan un tiro a la cabeza y lo matan, pero es que es normal con ese uniforme que le alcanzaran los rifeños con su puntería legendaria. A estas alturas,
esto de la guerra en España ya no gusta. Y no hay nada mejor que una copla para recordarlo, que la voy a poner, que es esta. A estas alturas la guerra, totalmente impopular. ¿Qué es lo que cambia los hechos? Yo creo que muchas cosas, España es otra, pero principalmente, Daniel, no sé si me suscribirás, pues ha pasado el desastre del 98. Las cosas han cambiado. La gente ya es otra. Ya la guerra no, nadie quiere ir a África a la guerra. No nos explicará con detalle Daniel en qué condiciones iba la guerra y qué significaba. Y el cuarto episodio en el que me voy a centrar más es lo que pasa en Anual en aquel verano, en 15 días de julio y agosto de 1921. Hay que tener en cuenta qué es lo que ha pasado. Aquí ha venido la Primera Guerra Mundial, que lo ha puesto todo patas arriba. La gente siempre piensa en la Segunda y se olvida de la Primera. La Primera Guerra Mundial acabó con 4 imperios. El otomano, el ruso, el alemán y el austrohúngaro. Cambia completamente el mapa y, mientras tanto, hay un tiempo de espera en el Rif. Se le ha dado un protectorado a España que es dos cosas. Es, como decía Jiménez Caballero, un hueso para un perro. Envían ustedes qué es lo que tenía España de colonias y qué es lo que tenían los demás países. Encima, además, ese era un hueso envenenado. El avispero marroquí. Y por si fuera poco, en realidad era un subarriendo, porque los que tenían arrendado el terreno y eran propietarios de la potencia colonizadora en Francia. El sultán no pacta con España, pacta con Francia y Francia nos cede el protectorado. ¿Por qué? Por interés de terceros, por el interés británico. Los británicos no querían tener a Francia ahí abajo. Pero también es verdad que era un interés estratégico razonable por parte de España no estar metido en un sándwich con Francia arriba y Francia abajo. Y pretender pues, tener un puesto en el mundo. Una decisión razonable. Otra cosa es cómo se hizo. El caso es que para muchos fue una permuta, se pensó una permuta, África por Cuba, y lo que terminamos teniendo es un nuevo Flandes. Todo el dinero y la sangre que allí se derrochó tiene que ver con eso. ¿Por qué nos tocó un terreno malo? Bueno, pues porque eso era habla cesiva, eso era una zona insumisa. Tal es así, ustedes conocen, famoso cronista de Franco, ¿no? El Tevía Rumí, que era Ruiz Albéniz, abuelo de nuestro malvado ministro de Justicia, Ruy Gallardón. Teliz Rumi era el médico cristiano, porque a los cristianos allí nos llaman, como pasó siempre ha pasado, nos llaman los rumís, romanos, porque es que ni los romanos tomaron aquella zona. Nunca ha estado sometida y menos que a nadie almacén. Es una zona insumisa, con una gente, bueno, con pues, guerreros, como decirlo, gente dómitos, con una ferocidad, una resistencia y una puntería legendarios. Y a eso se añade a esa cuestión la brutalidad topográfica y la aridez climática. Son 23.000 metros cuadrados y 20.000 son montaña. O sea, aquí no hay nada que rascar. Tienen aquí la zona española, incluye Yebala, que es esto, ¿vale? Comara, que está aquí, y esto es el Rif. Esto no se sabe muy bien si es el Rif, sería más bien, bueno, no está claro. Esto sería más bien la zona de Kerr y esta es la zona más importante, que es la bahía de Alhucemas.
era el objetivo que se marca los generales españoles, por una parte, por esta zona, el comandante general, el comisario general, que es Berenguer, y se nombra en 1920 a un tal Fernández de Silvestre, que es este señor que está aquí. Berenguer es el que está a la derecha y Silvestre el de la izquierda, que son los protagonistas de esta historia. Los protagonistas, Damasito y Manolo, como se llaman, eran amigos, los dos nacidos en Cuba. Y bueno, ha pasado a la historia como villano Fernández Silvestre. No hay que ser injusto con Silvestre, era un hombre muy brillante. Su hoja de servicios es impresionante. 18 heridas de guerra, 18 veces herido, se le llegaron a dar por muertos en las guerras de Cuba. Tenía 32 heridas de arma blanca y de bala, y no era ningún tonto. Las notas, mucho mejores que Berenguer, las notas en la Academia Militar eran magníficas. Aprendió árabe en 3 años. Era un hombre muy brillante, con una hoja de servicios impecable. El primer general, el más joven general del ejército español en el año 49. Pero era también una persona que, y solo voy a hablar de detalles documentados y probados, del que se decía de sus acciones que eran bigotadas, se decía de sus adeptos, que había muchos, que eran los Manolos. Él confiaba mucho en su estrella, su buena estrella, y decía constantemente que tenía 3 cojones, con perdón. Y al Estado Mayor le llamaba estorbo mayor. Y eso fue lo que pasó. Pues ¿qué pasó? Pues que este hombre llevó... Su objetivo era Alhucemas. Su objetivo es este que he señalado antes, Alhucemas. Y quería llegar antes que Berenguer, que estaba en la zona oriental. Mucha literatura y mucha propaganda que nos nubla un poco la razón, pero lo que parece claro es que él estaba cumpliendo un mandato del ejército y que su objetivo es llegar a Alhucemas en algún momento dado, ya sea por un lado o por el otro. Y a propósito de su Estado Mayor, cuando llega, esto es, aquí lo señalaré, aquí sería anual, cuando llega el campamento anual es una olla, aquí lo vemos, es decir, esto es un sitio que para campamento no vale para nada, porque está batido por alturas. Aquí la lógica militar, batido por alturas. Monte Abarrán, este es el río Amecrán, ¿vale? Y Geriben, pues como sitio, parece más bien un campamento de paso, pero ahí llevó sus hombres porque lo que quería llegar hasta aquí, hasta Alhucemas. Fíjese en este nombre, que es el primer nombre del desencadenante del desastre, el primero, y el segundo es Higueribe. Pero era lógica la toma de estas dos posiciones, porque ¿qué hacía ahí en esa olla? El caso es que le informan por escrito dos de sus oficiales principales, el jefe de campaña, que era un tal Fidel Dávila Arredondo. Creo que se va a hablar en el Ateneo de un libro sobre él, porque es el nombre es el general que dirige las tropas nacionales en el norte, y entonces era solo teniente coronel, jefe de campaña. Entonces le hace un informe a Silvestre y le dice que se aconseja estar en anual. Hay incluso una anécdota que dice que yo no tengo, porque era calvo, se me ponen los pelos de punta, pero me han salido pelos en la nuca. Y le informa por escrito, esto es absolutamente en serio, que desaconseja tomar Abarrán, tomar iniciativa y estar en el campamento anual. Y también lo hace que es un personaje malogrado, nuestro Lorenz de Arabia español, que es el coronel Gabriel Morales, que es compañero, era miembro de la Real Academia, era compañero, miembro de la Real Academia Española de la Historia, que hablaba y escribía fluido inglés, francés, árabe y amazigh, que es el jefe de la policía, de la Oficina de Asuntos Indígenas y el jefe de la Policía Indígena. Le escribe: no pases de allí, no pases del Amecrán. No lo digo yo, lo dice un militar. Bueno, yo no tengo conocimientos militares, se lo dijo un militar que estaba allí. No pases el Amecrán porque estamos en el límite de la elasticidad de las fuerzas. Bueno, lo que hace Silvestre es puentear a Dávila y mandar a Morales a Melilla. Otra cosa que hay que destacar y que indica el grado de desastre o de relajación en la que se movían, los jefes no estaban. Esto está vamos a ponerlo aquí, esta foto. Anual está aproximadamente a 130 kilómetros de Melilla. Bueno, pues los oficiales principales dormían en Melilla. No se crean ustedes que hacían otra cosa. Tenían un turno para que cada 15 días estuviera un oficial, que es el oficial de la plaza. Y en medio del desastre, allá por julio, ya perdida Abarrán e Higueriben, hay un cambio de turno. El caso es que, ya digo, que deja en un segundo plano a Dávila y se fía de un comandante, el comandante Villar, que era de Laredo,
porque hay una frase suya demoledora, dice, igual que Berenguer tiene un Castro Girona que le toma la ciudad santa de Sauen, yo tendré un comandante de cojones que me tomará a Barran. Lo que hace el comandante de cojones es subir a Barran, que está en la subida. A Barran es una montaña que para subirlo son 15 kilómetros y miren cómo los tuvieron que subir. Fíjense. Salieron el 1 de junio, una unidad con todos los consejos en contra de los notables de esa zona que es Tensamán, 1.460 hombres llegan arriba y Villar no parapeta bien la posición, se va y hasta deja los cañones, claro, porque lo que quería era amenazar, fíjense los cañones, amenazar a Lucemas y se lleva las metralletas, las ametralladoras, y deja 250 hombres. Esa misma tarde, por ejemplo, para que vean el grado de desastre militar, en mi opinión, incontestable. Silvestre quiere ir a la posición de Barran, Morales no le deja, porque siempre iba a las posiciones. Pero bueno, como ve que ya está tomada, se vuelve a Melilla. Y en Melilla, cuando ella cree que todo está estupendo, le mandan un telegrama y le dicen que esa misma tarde ha caído la posición. Mueren todos los oficiales y ya empieza a ocurrir algo que va a ocurrir a lo largo del desastre. Es decir, que la policía indígena se revuelve, matan al capitán de la policía indígena, que era el capitán Huelva, y muere el oficial al mando, que era el capitán Salafranca, viejo enemigo de Franco, porque bueno, habían discutido una laureada en la época en que coincidieron ambos, él como teniente y Franco como capitán en la zona oriental. Hay un desastre. Hay una entrevista de Berenguer en un barco con Silvestre, que terminan a gritos, y lo que hay a continuación es otro segundo movimiento desastroso, que es que se fija una posición en Igueribe, que está aquí, que también es una montaña, pero no tiene agua. El agua había que suministrar el agua. Todo esto se llena de rifeños, copan la posición, la cercan y no se puede beber, no se puede llevar ni agua ni alimentos. Son los hechos que contaba mi padre, de que tenían que beberse orines, tenían que beberse la tinta, toda esa posición cae y lo que tienen que entender, yo he estado allí en esa posición, es que desde Anual se ve todo perfectamente, sin necesidad de ningún prismático. Todo esto está a la vista. Es decir, los 5.000 hombres que ha reunido Silvestre en Anual están viendo lo que está pasando. Están viendo que no son capaces de socorrer a sus compañeros, que Igueriben cae. Y lo que cae es completamente la moral de la tropa. Y tiene lugar uno de esos momentos que es una noche triste, que es la noche del 22 de julio del año 21. Tienen, atención, cartuchos, o sea, tienen 100 cartuchos por hombre, o sea, no tienen más que para un combate, y saben que van a ser copados. Y entonces lo que decide Silvestre es retirarse. Es evidente que Silvestre decide morir en Anual, no sabemos, es muy famosa, hay mucha historia sobre si se suicidó o si lo mataron. Tengo que decir que estaba allí, que ahí hay un moravito que se le llama Silvestrón, y no me extrañaría que allí lo hubieran enterrado, porque no puedo creerme que no lo buscaran el cadáver. Moravito que han destrozado los fundamentalistas, no son partidarios de Moravito, está destruido. Y está justo ahí en Anual. El caso es que en esa noche se dan cuenta de que les va a caer el riz encima, Dávila se ha ido, le dice a Morales, tengo 4 hijos, me voy, y Morales le dice, yo también, pero yo me quedo. Se quedó para morir. Y yo creo que la clave de lo que pasó allí es que muchos oficiales sabían perfectamente lo que iba a pasar. Eso es un elemento muy dramático. Sabían que les iba a pasar, que les iba a caer el riz. Digo que Silvestre decide quedarse, y todos los testimonios, ya sea de que se matara o de que lo mataron, es que se queda de los últimos, en Anual. La Anual que son 30 minutos, sí, media hora. Claro, porque se van sin orden de retirada, sin los oficiales, porque Silvestre muere Morales, muere Manella, que era el comandante de la posición, mueren todos los oficiales y se produce una desbandada. Y esa desbandada encima tiene que cruzar estas fotos de ahora, el Izumar, que son 6 kilómetros, y ya ven ustedes, estos son, insisto, lógica militar, lo batido que está el camino. Este camino más o menos es el mismo de entonces, que había un coche y le puedes disparar con toda comodidad, que es un tiro al plato. Un tiro al plato, literalmente. Al final se produce una desbandada bastante vergonzosa. Esa desbandada
incluye una serie de desastres. Son 130 posiciones, cada posición tiene su historia. Hay 3 momentos, esto es una historia de varones, pero hay 3 momentos en los que aparecen las mujeres. La primera vez, cuando Igueriben no hay manera de defenderlo y el comandante que le defiende, Benítez, dice: la madre patria os va a salvar, la madre buena os va a salvar, no le salvó. La segunda vez que aparecen las mujeres son cuando todos estos pobrecitos eran, además, le habían levantado la última promoción, eran gente que tenía, o sea, le habían sacado los de tercer año, los reclutas de tercer año, en junio, y eran reclutas de primer año, eran niños de 20 años. Entonces, pues todos esos niños que murieron, muchos rematados, pues recordando a su madre. Y la tercera vez que se recuerda a las madres es la única unidad como tal, aunque hubo muchos soldados que, en fin, conservaron su honor militar. Hay una unidad que es el Regimiento de Alcántara, que pues cubre la retirada, y en mi opinión esto es una situación objetivamente, y no es que yo sea especialmente dado a estas cosas, de tormenta perfecta de heroísmo. Tiene que cubrir una retirada, es una unidad de caballería, o sea, puede hacer la cosa, puede irse a Melilla, como hicieron los regulares, que se fueron a Melilla, puede hacer las cosas, cumplir las órdenes de manera más o menos para pasar, y en vez de eso lo que hace es empeñarse. Y en ese empeño, que es lo característico de este punto de heroicidad, pues ellos saben perfectamente qué es lo que les va a pasar. Y digo que es la tercera apelación a las mujeres que hace el famoso discurso de Fernando Primo de Rivera, era hermano del que luego sería dictador, el teniente accidental, porque Manella había muerto en Izumar, el coronel, les dice que ha llegado el momento del sacrificio, tienen que cubrir la retirada de los hombres, hacedlo por vuestras mujeres, que no nos digan que sois unos cobardes. Y bueno, no lo pudieron decir, porque la unidad desapareció. No intervino solo en las cargas de Igán, sino sobre todo, por ejemplo, la salida del Cheif. Ahí le dieron la laureada a Fernando Primo de Rivera. Pues esa unidad se desapareció. O sea, 90% de bajas, solo sobreviven 4 de 32 oficiales, y mueren todos. Fernando Primo de Rivera no muere, para ver hasta qué punto se empeña, no muere en las cargas, sino que conserva la vida, pero cuando llegan a Monte Arruit, que llegan unos 3.000, cuando llegan ahí, lo que hace es se pone en la zona más difícil, el parapeto. Ahí hay una granada que le destroza el brazo, se lo tienen que amputar con una navaja de afeitar sin anestesia, y se muere. 6 de agosto de 1920. Y no quiero decir más porque ahora viene Daniel a contarnos. Primero, ha agotado mucho tiempo, con lo que me voy a tener que recordar mi segunda intervención. Le intentaré hacer, y ahora Daniel nos viene a decir el contexto en el que luchaban estos pobres españolitos en aquel momento. Me callo y a continuar. Voy a coger el pasador, a ver si funciona. Sí, ¿no? A ver. Sí, no va. Bueno, no pasa nada. Voy... No, pero bueno, no pasa nada. Voy hablando porque a mí me gusta mucho hablar. No, pero no funciona el pasador, el de diapositivas, no pasa nada, ya lo digo. Voy a dar la charla de pies porque, bueno, soy docente y los docentes siempre preferimos hablar de pies, creo que es más entretenido, o al menos eso parece, ¿no? Tienes a los estudiantes obligados a seguirte. Lo primero que quería hacer es, muy rápido, agradecer al Ateneo y sobre todo a Jaime que me haya invitado. Presentar el libro en tu ciudad natal, pues siempre es algo muy bonito, y me gustaría, pues bueno, dedicarles el libro, aunque no he podido porque es un libro editado, pero sí este acto y la presentación a mis padres, que siempre me han apoyado. Y realmente un historiador, que un hijo te diga que quiere hacer historia, no es la mejor noticia del mundo. Que quiere ser juez, sí, o que quiere ser médico, pero historiador no tanto. Entonces siempre me han apoyado y a ellos se lo dedico. Lo que sí que quería decir es que este libro va más allá de anual, es un libro que hace contexto de las campañas de Marruecos. Por eso vamos a ver un poco lo que viene a estar dentro del libro, ¿no? Lo primero que hemos de decir es que lo que nosotros llamamos campañas de Marruecos, que viene después de otra gran guerra, como es la de Cuba, antes lo ha mencionado Jaime, y es muy interesante, las campañas de Marruecos se enlazan, aunque parezca que no tiene nada que ver, Cuba, Filipinas, Puerto Rico, los grandes desastres de ultramar de 1898, en el que España, una potencia decadente, se enfrenta a unos Estados Unidos muy potentes que están en crecimiento, en neto crecimiento, lo que se llamaba una
España era una dying nation, una nación moribunda en algunos discursos, como el de Lord Salisbury, el premier británico, y sin embargo los Estados Unidos son naciones vigorosas, que están creciendo en este momento, ¿no? Estados Unidos, en declive, se ve obligado a enfrentarse no solo a insurrectos cubanos y filipinos, sino también a los Estados Unidos, ¿no? Fruto de ello es una derrota desastrosa, los militares están muy enfadados, el ejército está muy desfasado, hay macrocefalia, es decir, en este momento, a principios del siglo XX, para que se hagan una idea, había un oficial para cada 4 soldados, lo cual indica que la mayor parte del presupuesto, les digo datos más o menos exactos, más del 70% del presupuesto militar español se gastaba en sueldos. Entonces, no había para innovación, no había para infraestructuras, y esto ya es muy indicativo de lo que era el ejército español, que se va a ver obligado a ir a este chollo o a esta bicoca, ironía, que es Marruecos. Los británicos, que siempre lo hacen muy bien, que siempre intentan obtener el máximo rendimiento a nivel general, en este caso en la política exterior, encargan a una España muy debilitada la custodia del estrecho de Gibraltar, que era un paso estratégico para ellos. Prefieren españoles, que son muy débiles, antes que franceses o que alemanes, ¿no? Y por eso España aparece aquí. Aparece en 1909, aunque el protectorado realmente se certifica en 1912, pero aparece en 1909, que es cuando España comienza sus campañas de expansión, pequeñas campañas, porque las campañas de Marruecos van de 1909 a 1927. Fíjense la amplitud cronológica del escenario militar. Es decir, estas casi 2 décadas de historia de España están salpicadas de guerras. ¿Y a quién le va a tocar combatir en estas guerras? Dentro de este ejército que, como he mencionado, pues está desfasado y tiene muchos problemas estructurales, a los pobres. Por reducirlo, a los pobres, las clases populares, campesinos, obreros, el lumpenproletariado de las ciudades, y por tanto no van a estar muy motivados. Ya no solo es que los rifeños les desmotiven o el territorio les desmotive, es que ellos ya vienen de serie desmotivados porque entienden que servir a la patria no deja de ser más que un impuesto de sangre, así se llama en sectores obreros. Es decir, esto es una forma más de aplastar a aquellos que son los que menos tienen, ¿no? Hay un montón de propaganda cuando nace el PC, anteriormente los sectores socialistas o obreristas en general, que vienen a decir ¿por qué mandan a los hijos del campesinado y del obrero a combatir a Marruecos cuando realmente los que tienen algo que sacar aquí son los hijos del conde de Romanones o de las élites oligárquicas españolas, ¿no? Entonces es una guerra netamente impopular. Los soldados no están motivados para combatir. Pero como digo, no es tampoco una guerra constante, sino que son una serie de campañas. La campaña de 1909 solo ocupa ese momento, se llama la campaña de Melilla, es donde se da el Barranco del Lobo. Fíjense qué comienzo, ¿no? España comienza su expansión militar y se estrena con el desastre del Barranco del Lobo. La cancioncilla que ha puesto, la copla que ha puesto antes Jaime, acaba con lo siguiente: Melilla ya no es Melilla, Melilla es un matadero, donde van los españoles a morir como corderos, lo cual también es muy significativo, ¿no? Estamos hablando de campañas muy populares. ¿Cuántos soldados españoles murieron en el Barranco del Lobo? No llegaron a un centenar, lo cual es bastante poco. O sea, es un suceso que a nosotros nos generó impacto por ser el primero, pero mueren pocos. Si bien es cierto que la prensa de Madrid dijo que habían muerto 500 soldados. 500 soldados ya son muchos, y eso generó un escándalo brutal y todavía mayor cota de impopularidad. En cualquier caso, esto de las cifras es muy relativo, entonces les voy a decir un par de datos que son muy interesantes. En las 2 principales batallas de la Guerra de Cuba, en las Lomas de San Juan o en Danjiri, por poner un ejemplo, en estas batallas contra los Estados Unidos son batallas de días, es decir, dura el día completo en estas batallas. En las Lomas de San Juan, por ejemplo, combaten contra los Rough Riders, famosos norteamericanos, es decir, es un combate muy, muy reñido, muy histórico, ¿no? Entre esas 2 batallas no llegan a morir 100 soldados españoles. Los rifeños, que para un español eran unos desarrapados atrasados que estaban en las montañas de Marruecos, logran matar a un centenar de soldados españoles, según la prensa de Madrid, 500, en unas pocas horas. Lo cual ya era un mal augurio de lo que iba a venir en adelante, ¿no? Es bastante significativo. 1911 y 12 es otra campaña más, se llama la campaña del Kert, que antes has mencionado, es por el río Kert. Cada campaña cuesta sangre, sudor y lágrimas. Para avanzar en la zona de Melilla, para avanzar unos 4.000 kilómetros cuadrados, se tiraron desde 1909 hasta 1921. Solo para 4.000 kilómetros cuadrados. Se va a perder todo en anual. Luego, fíjense el desastre que significó anual a nivel territorial, no solo a nivel humano, que ya fue un desastre, ¿no?
por comparar, seguimos comparando para que vean lo que fue Anual también, vamos muy rápido, estas son campañas muy pequeñas, realmente la campaña del Kert, la campaña del Kert no tiene muchas bajas, la campaña de Tetuán de 1913, que es cuando se toma la ciudad de Tetuán y se convierte en protectorado, tampoco tuvo especialmente bajas, esto es en la otra zona, en Ceuta, en la zona de Ceuta, Comandancia General de Ceuta, y fíjense que entre 1913 y 1919 no hay nada, y no hay nada porque muchos ya se habrán dado cuenta que es el periodo de la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. España, una potencia muy débil, no quiere que los franceses o que los alemanes piensen que están haciendo operaciones y por eso bloquean sus operaciones propias. Lo cual muestra a los rifeños que España es una potencia muy débil y les incentiva a ataques y a revueltas contra el sistema de protección español. Entonces, fue muy contraproducente este periodo de no operaciones militares del 13 al 19. ¿Por qué más fue muy problemático y explica parte del desastre de Anual? Me he puesto el cronómetro para no pasarme. ¿Por qué? Sí, ahora. No, un segundo. ¿Por qué es también muy negativo? Porque es un momento en el que los alemanes o el Imperio Otomano, que son las dos grandes potencias, mandan espías, contrabandistas y agentes de todo tipo al protectorado español y al francés para intentar levantar toda la zona africana del norte en contra de Francia y en contra de Gran Bretaña. Por el camino, pues el que sale perjudicado es España. Abdelkrim al-Khattabi, que es el líder de Anual, o de las cábilas, los Beni Urriagel, la cábila más potente, que será la que junto con los Tensamán y los Beni Said logren derrotar a los españoles, especialmente en Anual, parece ser que es un agente alemán, sobornado, pagado y ideologizado por agentes alemanes y del Imperio Otomano. Y por último, fíjense que esto sí que tiene denominación de Guerra del Rif. La Guerra del Rif es la de 1921 a 1927. Esta parte con Anual, donde se pierden todo lo que se había conquistado hasta este momento en la zona de la Comandancia de Melilla, se pierde todo, 4.000 kilómetros cuadrados, y donde se pierden 10.000 hombres. Se pierden, no son bajas, se pierden son eliminados físicamente 10.000 soldados españoles. Para que se hagan una idea también, porque los datos así en bruto no dicen mucho, en la batalla de Jarama, muertos, no bajas, que las bajas son heridos, desaparecidos y muertos. Muertos en Jarama son unos 500 hombres. Estamos hablando de una década después, guerra civil, aviación y carros de combate. Aquí, sin nada de eso, son 10.000 muertos en bruto. Si alguien piensa en la batalla del Ebro, que es quizás la más cruenta de todas, ¿no? La batalla del Ebro, que es la que llaman también la batalla de los 100 días, fíjense la duración, 100 días, mueren 3.000 republicanos, que son los más afectados, 3.000. Aquí, en poco más de 15 días, 10.000 españoles. Pero no solo mueren, son torturados, muchos de ellos se les tortura e incluso se les ejecuta después de ser capturados, lo cual es todavía más sangrante. No mueren en operaciones militares, sino que morirán ejecutados literalmente. Y además hay 500.000 de españoles que quedan prisioneros de los rifeños, lo cual fue una ofensa nacional, como antes ha mencionado Jaime, ¿no? O sea, la cuestión de los prisioneros en Axdir. Así que hoy en día, en el centenario de Anual, nadie recuerda Anual, el olvido, que es buenísimo, ¿no? Es una cosa interesantísima, pero probablemente esta es la mayor debacle militar española de la historia. Y digo de la historia, no de la historia contemporánea. 10.000 muertos en neto no se dan en batallas. Quizás tendríamos que irnos a las batallas del Somme o el Verdún, las grandes carnicerías humanas de la Primera Guerra Mundial, y aún así probablemente no saldría la proporción de muertos. Porque fíjense, si quieren jugar a los números, aunque yo soy de letras, pero me gustó mucho jugar con ellos, se calcula que en números reales había unos 20.000 hombres en la Comandancia General de Melilla en este instante. Se calcula, porque había mucha corrupción, no se sabe exactamente, unos 20.000. Yo estoy hablando de que mueren 10.000, es decir, hay un porcentaje de bajas no, hay un porcentaje de muertos del 50%, lo cual esto no se da en las guerras. Esto es brutal, ¿no? Y esto es la presentación a lo que fueron las campañas de Marruecos. Aquí ven algunas escenas, que luego intentaré hablar muy rápido. Una de ellas es lo que se llama la espiral de violencia o el fenómeno de la brutalización. Es una guerra que crecientemente se hace cada vez más brutal. A partir de 1921, con el comienzo de la guerra del Rif, esto ya se dispara. ¿Por qué se dispara? Porque, como antes les he comentado, pero no les he especificado mucho, lo pueden leer en las crónicas de Indalecio Prieto o Eduardo Ortega y Gasset, incluso el propio Arturo Barea tiene alguna descripción, y si no, en el libro que tienen por ahí lo pueden leer, no digo nada más. Yo las describo porque a mí estas cosas siempre me han llamado la atención. Cortaban, por ejemplo, con perdón, los genitales de los soldados españoles, se los metían en la boca y les obligaban a ahogarse con ellos.
A otros oficiales lo que les hacían era les despellejaban vivos. Hay testimonios de oficiales a los que les empalaban y les iban asando poco a poco. Hay personajes civiles, curiosamente hay un civil en Nador que es crucificado directamente y juegan a tiro al blanco con él. Entonces, no estamos hablando únicamente de una derrota militar a la sazón, estamos hablando pues, de una masacre. Anual no es una batalla, como bien hemos mencionado. Anual es una retirada que se convierte en una desbandada, aunque a tramos hay elementos heroicos, como el regimiento Alcántara, y hay oficiales que intentan aguantar y que incluso crean guerrillas volantes, pero en general podemos hablar de una retirada que se convierte en desbandada y luego en asedio, porque algunos militares crean bolsas de resistencia, Monterruit, pero esta desbandada lo que da lugar es a una matanza, no a una batalla. Los rifeños generan una matanza, no Abdelkrim tampoco. No vamos a dejarnos llevar por algo tan sencillo, porque toda la comandancia de Melilla entera se subleva. Viendo que los españoles se retiran y que los españoles tienen las de perder, todas las cávilas que habían firmado la paz con España, en este momento en el que el enemigo huye, pues el Puente de Plata no. Le dan al español allá por donde sea. Entonces, España no solo se enfrenta a una cávila rebelde como es la del Crin, y los Tensamán y los Beni Regel, sino que se enfrenta contra una insurrección general de todo su territorio, con alguna excepción, que también hay que decirla, porque la historia siempre es muy compleja, como por ejemplo Abd el-Malek y los Beni Sikar, que son fieles a España y defienden Melilla de los enemigos de España. Entonces, siempre hay de todo en todos los sitios, ¿no? Sí. Bueno, hay bencarros de combate, un Renault, que son la primera vez en la que hay operaciones. Bueno, vas muy rápido. Para ir muy rápido, antes Jaime ha mencionado la dureza del escenario. Piensen que son 23.000 kilómetros cuadrados, más o menos. Discutimos entre historiadores. Hay algunos que hablan de 20.000 y otros 23, pero ahí andamos. Provincia de Badajoz. No estamos hablando de un territorio inmenso, estamos hablando de un territorio muy asequible, pero que climáticamente es bastante complicado. Fíjense, estos son testimonios, aunque por las noches y sobre todo de madrugada hace frío, entre el día que hace bastante calor puede compararse bien a los días calurosos del verano de Burgos. Y sigue la frase, pero no se ve, no sé si se puede pasar un poco más. Eso es. No es cosa de asfixiarse, pero estamos ya en noviembre. Y yo les voy a traer otra cosa muy bonita que dice, ya no, la siguiente, y es lo que se junta, y es la complicación orográfica del territorio. Fíjense, no hay puertos naturales, no hay caminos, no hay líneas de comunicación. El general Sanjurjo hay un momento en que dice, aquí hay caminos que no merecen el nombre que reciben, porque realmente lo que son, pues son barnizales, ¿no? Fíjense estos soldados arrastrando una pieza Schneider. Esto es agotador, ¿no? Y esto es un informe del general Godet que dice: el territorio español es un caos montañoso de difícil acceso para las columnas de un ejército irregular. El abastecimiento es un infierno. Sin contar que sojuzgar a aquellos indómitos y bravos guerreros, Bueno, esto ya... Pero hay otro informe más curioso, que es lo que quiero leerles, que es: el sol cae a plomo derritiendo los sesos. No siempre hay agua que beber, ni sombra donde recogerse en los descansos. Frecuentemente los charcos estancados de los ríos secos son para nosotros fuentes cristalinas donde caemos de bruces para saciar nuestra sed que nos devora. La variedad de temperaturas en un terreno de precipitaciones caprichosas somete a nuestros cuerpos a reacciones físicas de muy distinto aspecto. No es difícil pasar del frío en exceso al calor asfixiante en un mismo lugar. Al transponer una línea de montaña se nota de igual modo un cambio brusco. Están en un territorio climática y orográficamente muy complejo. Además, tiene otro problema, que lo mencionan aquí en este testimonio, en este informe, y es que no hay agua. Hay zonas desérticas, pero no tiene agua. El agua genera palúdicas habitualmente. Entonces, de ahí van a venir muchas de las enfermedades y muchos otros problemas que vamos a tener. Los españoles van a utilizar un sistema heredado de los franceses, del mariscal Lyautey, que se llama el sistema de la mancha de aceite, que consiste en, poco a poco, como una mancha de aceite, cuando la tiramos encima de una mesa, ir extendiéndonos poco a poco, y se supone que tiene 3 patas. La primera pata es la militar, es una expansión militar con fortines o blockhaus, como se llamaba en España, que viene del alemán Blockhaus, casas fuertes. Luego habría una segunda rama administrativa, nosotros les gobernamos y les enseñamos lo bien que lo hacemos los españoles, y una tercera pata que sería la cultural, enseñarles cuál es la cultura, y a partir de la cultura y la civilización serían fieles a la causa española. ¿Cuál es el problema? España
no tenía dinero y los políticos españoles no querían gastarse el dinero en Marruecos. Y aquí está una de las claves de Anual y de todos los fracasos militares. España es un país, los políticos de Madrid, perdón, quieren el imperio, un nuevo imperio, pero no quieren pagar el coste en hombres y en dinero que conlleva este imperio. Por eso constantemente van a estar limitando el uso de soldados en las operaciones, que esto ya es el colmo. Hay muchísimos telegramas oficiales desde Madrid en los que se dice no se autoriza la utilización de soldados metropolitanos directamente. ¿Y cómo lo hacen entonces los oficiales al mando en estas unidades? Pues utilizarán indígenas. Luego, de todo el ejército español, en realidad, ¿quiénes eran los que sabían combatir? Mercenarios indígenas al servicio de España. Cuando las cosas se ponen feas, que es lo que antes ha dicho Jaime, no dejan de ser indígenas. ¿Qué van a hacer? Pasarse a los suyos. Y si alguien piensa, bueno, pero este sistema funcionó en otros sitios porque España lo copia de los franceses. Claro, pero es que Francia, si se acuerdan antes en el mapa, tenía un imperio colonial inmenso. Y lo que hacía Francia era, senegaleses, les cogía y les llevaba a Marruecos. Con lo cual, un senegalés no tenía nada que ver con un rifeño. Es más, los rifeños, cuando capturen senegaleses en la ofensiva del Valle de Luarga en 1925, los rifeños consideran que son negros, que son inferiores, y les ejecutan a todos. Entonces el senegalés luchará a muerte contra el rifeño porque no tiene nada que ver. Sin embargo, el rifeño español de la cábila de los Beni Said, pues tiene mucho que ver con los de la cábila de los Tensamán. Entonces, cuando las cosas se ponen malas, pues se juntan los dos para matar españoles. Otra explicación de lo que pasó en Anual. Para ir pasando, intentando... Uf, qué mal voy. Voy a intentar ser rápido. Bueno, estos son testimonios. Nos quedamos con el final porque tiene cierta guasa, ¿no? He dormido mal, he comido peor. Esto hablaremos o intentaremos hablar de ello. Y si no tienen el libro, me llevo de África de mis innumerables chaparrones frecuentemente sufridas la medalla al reumatismo y la cruz del artritismo. Todos aquellos que han combatido en África se quejaban de cómo habían tenido que luchar y los medios que se les había facilitado. Muchas veces hablan, por ejemplo, de tiendas de campaña que tenían agujeros. Entonces, cuando llovía, pues no les tapaban, ¿no? O las famosas alpargatas, que seguro que han visto muchas fotos que les llaman la atención. El Rif central, estamos hablando de una cordillera estable de más de 2.000 metros. O sea, Picos de Europa. Estamos hablando de combates en un Picos de Europa gigantesco. Y los soldados españoles en alpargatas. Lo cual también es muy significativo, ¿no? Hay algún otro relato muy curioso en el que dicen que se les dan de comer galletas de la guerra de Cuba. Y pueden pensar, bueno, 1898, 1909, ni tan mal. Ya, pero estamos hablando de 1920. Entonces se quejan que en 1920 todavía están comiendo galletas de 20 años atrás. Las galletas es un pan de doble cocción, es el pan de la ración de marcha, el rancho frío, ¿no? Vamos a pasar. Aquí tienen algunos de... Estos son fotografías inéditas. Esto es un soldado de cuota y yo tuve la suerte de conocer al hijo. Porque otra cosa que sí que me gustaría decir, aunque voy a salto de mata, ya lo siento, es que todos nosotros, muy probablemente, de una u otra manera, tengamos un vínculo con África. Piensen una cosa, en las campañas de Marruecos combaten al menos, según algunos cálculos, 200.000 hombres. 200.000 hombres en un momento en que la demografía española era unos 18 millones de personas. Es decir, combate un buen porcentaje de la población. Claro, estos hombres, los que sobreviven y tienen descendientes, pues muchos de nosotros aquí estamos, ¿no? Y cuando no son directamente, no han combatido directamente, sí que probablemente han servido en el protectorado porque España estará aquí hasta mediados de los años 50, ¿no? Mi mismo abuelo estuvo sirviendo en artillería de montaña en Marruecos. Entonces, todos muy probablemente, si rastreamos, tenemos alguna anécdota o alguna historia de nuestro pasado africano, ¿no? Si le ven muy guapo y muy limpio, es porque el traje está hecho a medida, le ve que le queda bien. Esto es una forma de distinguir cuotas de soldados de quinta normales. A los cuotas les hacen el traje a medida, porque tienen la capacidad económica de pagárselo, ¿no? Y sin embargo, los soldados de quintas normales, como son pobres, no pueden. ¿Qué significaba esto? Y voy muy rápido al sistema de reclutamiento, para que vean por qué no estaban motivados los soldados. Y además tengo una cosita de las madres, a ver si lo encuentro. Eso es. Sí, ahora... Miren, hay un montón de... Voy muy rápido, para que vean la desmotivación existente. Hay varias coplas, una de ellas que yo encontré, la encontré en un archivo, es una copia que los militares
bueno, la censura militar es un niño ciego, se llaman coplas de ciego, no sé si les suena, ¿no? Los ciegos a veces se dedicaban a cantar coplillas y les pagaban dinero, ¿no? Pero estaban sometidas a censura militar. Entonces, esto no existe a no ser que lo encuentres en archivos, y sin querer lo encontré, ¿no? Entonces, es una coplilla de ciegos que dice: por esas madres que lloran a sus hijos prisioneros, por los cautivos que sufren, demos a los moros pronto el dinero. Se entiende del rescate, ¿no? Y hay una serie de ideas muy bonitas en torno a las madres, y quiero decirlo porque ahora voy a hablar rápidamente del servicio militar. Esto es un oficial español que dice de sus soldados, porque está al frente de ellos: es muy frecuente ver llorar a las madres de los soldados lugareños, cuando a esto les corresponde ingresar en el ejército. Antes de partir, para incorporarse a banderas, les prenden de escapularios y fetiches, los visten con ropilla de lujo que guardan en el fondo del arcón, ahuman cortezas de membrillo, les entregan los ahorros que quizás apremien cuando luego venga el otoño y se haga la sementera. Es decir, ¿qué está pasando? Pues que las madres creen que en muchos casos no van a volver a ver a sus hijos, porque los ratios de muertos, la mortalidad en el ejército español en tiempos de paz era la mortalidad más alta de Europa después de Montenegro. Se calcula en tiempos de paz que aproximadamente 1000 soldados españoles de quintas morían al año haciendo el servicio militar obligatorio, lo cual dice otra vez mucho de cómo eran las infraestructuras del ejército, y 5000 quedaban tarados o inútiles, según el vocabulario del periodo. Entonces estamos hablando de 6000 hombres inutilizados por año, o muertos o inutilizados, ¿no? ¿Cómo es el servicio militar obligatorio? Bueno, pues como les digo, muy injusto habitualmente. Hasta 1912, con la reforma de General Luque, hay dos figuras para escaparse del servicio militar, que son el sustituto o la redención en metálico. El sustituto consiste en que si tienes poder económico para comprar un sustituto, pues vaya por ti, o le presiones a alguien para que vaya por ti. Esa es la opción. Se sabe que en los latifundios del sur o del medio sur de España, muy habitualmente, el que era el terrateniente obligaba a los hijos de los jornaleros a ir, en caso de que él tocara a su hijo, de ir por el hijo, ¿no? Lo cual es, pues fíjense el sistema y lo que conlleva, ¿no?, para la moral del soldado. A partir de 1900... simplemente la redención en metálico es: si te toca, pagas una cuota, que significa que puedes comprar a otro soldado, y con esa cuota te libras. Luego, ¿quiénes se libraban? Los ricos o los poderosos. A partir de 1912, como Luque lo ve tan escandaloso y es tan malo para el sistema y para la moral del ejército, se hace una modificación que se llama, bueno, no vamos a decir, si alguien piensa que vamos a democratizar el ejército, sí y no, porque en realidad lo que hace es, se crea otra figura por presión de las clases sociales altas en España, que es la cuota o el soldado de cuota. El soldado de cuota lo que hace es pagar una cuota, y aunque sí tiene que servir en el ejército, que ya es un paso, tiene que servir un tiempo reducido y elige unidad donde servir. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que haces es elegir unidades que no estén destinadas en África, y de esa manera no vas a África. A ser posible, si eres de Barcelona, por ejemplo, pues pides que te destinen en una unidad que esté en Barcelona y no estás obligado a estar en el cuartel más que de 9 a 2. Con lo cual, pues puedes hasta comer con tu padre y luego ir a pasear por el paseo marítimo, ¿no? Entonces, fíjense que hay categorías de soldados, ¿no? Lo cual va a ser muy, muy malo para la disciplina y la moral del ejército español, que, como digo, quedaba en manos de las fuerzas indígenas mercenarias. A partir de 1909, policía indígena, aunque se supone que él es policía, pero operaba, y a partir de 1911, fuerzas regulares, que hoy en día existen. Tenemos todavía los regulares, ¿no? Alguien seguro que está pensando en nuestra gran unidad de choque o nuestro cuerpo de élite, que es el famoso tercio de extranjeros. Pero el tercio de extranjeros nace en 1920. Entonces, para 1921, cuando se da el desastre de Anual, la Legión, lo que luego será la Legión Española, no estaba en Melilla, porque Fernández Silvestre no era partidario de la Legión y no se llevaba muy bien con Millán Astray. Estaba en Ceuta, y es aquí donde se produce el primer gran acto glorioso de la unidad de combate, que es, estando en Tazarut, están a punto de conseguir, lo que antes ha dicho Jaime, están a punto de conseguir rendir todo el territorio de lo que se llama la Comandancia General de Ceuta, con el Rey Shuni, que tiene una película muy mala de Hollywood, no sé si la han visto, la del viento y el león, horrorosa, pero le van a ganar, Berenguer va a ganar la batalla. Entonces sucede Anual y Berenguer se ve obligado a eliminar toda su ofensiva y manda una bandera de la Legión a defender Ceuta. Y esa bandera de la Legión es la que es mandada por un joven comandante, que es el comandante Franco, que a marchas forzadas recorre 100 kilómetros y se embarcan en Ceuta y llegan a Melilla, y se supone que son los salvadores de Melilla. Y por eso había una estatua de un Franco comandante de la Legión en Melilla, que es la última estatua de Franco en España, ¿no? Se debe a esta primera marcha de la Legión.
por ser justos con la historia, que ya ven que siempre les estoy desmitificando todo, la Legión no es la primera que llega, aunque Millán Astra dice que sí y luego se vende como que sí. Fue el Regimiento de la Corona, que era un regimiento muy oscuro en Málaga que nadie conocía, pero fueron el Regimiento de la Corona los que salvaron Melilla. Bueno, vamos a pasar para que vean, aquí tienen, esto es propaganda del Partido Comunista, lo encontré en el archivo del PC, tal cual, es decir, no es un dibujo de un niño, esto es un dibujo que se ponía en los panfletos del PC, y fíjense qué curioso, es un rico, probablemente el conde Romanones, que siempre se le vinculó a la Compañía de las Minas del Rif, a Lucemas, Anual, Sagüen y Monte Arruit. Bueno, podría ser los que viven de la guerra. ¿Quiénes? Los políticos, los ricos, siempre un dibujo del capitalista, ¿no? Vamos a ver si... Este es el enemigo, se le denominaba Paco, seguro que ustedes ya saben lo que es Paco. Paco se describe en muchos sitios, es el disparo de un fusil, según algunos españoles es un fusil level, porque los franceses hacían contrabando. Francia no quería a España allí, es muy curioso, no quería saber nada de España, aunque se ve obligado porque Gran Bretaña presiona, y entonces le va a intentar perjudicar todo lo posible y más. Y la frontera, por lo tanto, es porosa, y lo que hace es les vende de contrabando fusiles level, ¿no? Entonces, el disparo de un fusil level en un escenario orográfico tan complicado como el Rif, el disparo es un PAC y el eco es un O, ¿no? Entonces, este es el Paco, el enemigo del español, un francotirador. Este francotirador y este tipo de guerras, en un escenario tan complicado, y cuando tú no quieres y estás pensando en tu madre que te ha llenado de escapularios y de cruces y de virgencitas, y lo que único que quieres es ir a tu casa, lo que genera esta tensión extrema, estos medios tan precarios, es un estrés postraumático, lo que hoy en día nosotros llamamos como estrés postraumático. No es nada nuevo, ¿eh? Cristina Borreguero, que es catedrática en Burgos, ya está hablando en el siglo XVI, en los tercios, lo llama el síndrome del demonio. O sea, ya hay un nombre para cuando los soldados se vuelven locos o echan espuma por la boca o no recuerdan cosas, lo que hoy en día entendemos que es el síndrome de estrés postraumático, ¿no? De las guerras. Fíjense que este tipo de síndromes lo que genera, o esta espiral de violencia, es brutalidad y cortar cabezas, que era una tradición rifeña, por otro lado, es una tradición que ya se ejercía allí entre cávilas, va a ser imitado por las fuerzas españolas que también van a ir entrando. Si a los míos les crucificáis, a los tuyos les voy a cortar la cabeza, ¿no? Hay una imagen muy curiosa que encontré en un relato de un legionario que entendían que era muy gracioso cortar cabezas de rifeños para que vean el nivel de violencia que estalló en esta guerra, y por eso esta guerra explica muy bien el golpe de Primo de Rivera y explica muy bien el golpe de 1936 y algunas de las escenas de la guerra civil española, ¿no? Esa brutalidad viene de África. Entonces, es África la que transmite estas salvajadas, ¿no? Como les estaba diciendo, los legionarios en una escena cortan cabezas de rifeños rebeldes, las cauterizan con fuego, las meten en un saco, las llevan a Tetuán, se ponen en el bazar y las dicen a las señoritas, sandías frescas del campo, porque es una zona de sandías. Y cuando se acercan, tiran las cabezas al suelo y las mujeres se escandalizan y echan a correr. Y esa era la diversión, para que vean lo natural que era estas cotas de violencia tan salvajes, ¿no? Que explican, como antes he mencionado, muy bien lo que vendrá posteriormente. Vamos a pasar muy rápido, que creo que ya me he pasado. Me paso. El estrés. Esto es lo que siente un soldado canario, que por cierto, era de los que no ponía pegas ni a la comida, ni a la bebida, ni a nada. Era un soldado muy simpático, no tenía problemas. Pero fíjense cómo describe lo que vivía. Inenarrable la ansiedad de las noches, de las horas interminables, pasadas en alta posición, cada latido es una amenaza, cada rumor finge ser el crujido de pisadas, la ansiedad, la espantosa ansiedad de lo desconocido, del peligro latente, oprime el espíritu. ¿Qué nos está describiendo? Ansiedad y estrés. Además, para esto ponerse peor, los rifeños solían atacar de noche, guerra de guerrillas, no atacaban directamente al soldado español. Entonces, le atacaban de noche, a veces disparaban simplemente al aire para molestar al soldado español y que no pudiera dormir. Los soldados españoles no dormían habitualmente bien y luego de vez en cuando hacían incursiones con sus gumias, las famosas gumias rifeñas, para degollar a los soldados españoles. Y desde posiciones cercanas o elevadas al lado, solían decirles: españoles, gumia estar sedienta de sangre. Esta noche voy a visitarte. Entonces el soldado español constantemente estaba en un estado de estrés permanente, ¿no? Vamos a intento ir rápido. ¿Cómo se eliminaba? Esto es otra foto inédita, preciosa, es de mis favoritas. ¿Cómo se eliminaba este estrés del combatiente? Pues aquí lo tienen, ¿no? No es nada nuevo tampoco. El alcohol. El alcoholismo fue un grave problema. Si leen
se llama así, se llama La Legión, de Millán Astray. Es un libro publicado por el propio Millán Astray. Verán que una de las constantes quejas es que los legionarios beben de más y pierden sus rangos o se meten en peleas tumultuarias por la bebida. Es un problema constante. En los libros de Arturo Barea también menciona constantemente el alcohol, ¿no? Pero hay otro motivo, y es porque las aguas y la calidad de las aguas, antes lo he mencionado, dan palúdicas. Entonces prefieren beber alcohol antes que beber agua de las que le ofrece el ejército español, ¿no? Hay un par de soldados que dicen que el café español es laxante, lo cual también es indicativo de la calidad del agua, ¿no? Bueno, el alcohol es un problema muy serio. Si alguien me va a preguntar, Dani, ¿y las drogas? Las drogas no aparecen prácticamente en las narraciones de este periodo. Y como historiadores nos debemos a las fuentes. Si no encuentro nada en archivos ni en literatura, no existían. He encontrado 4 referencias, a opio, a morfina, pero son referencias, bueno, muy marginales. Probablemente no tanto porque no se consumiera el hachís, algo muy, muy tradicional, sino porque no lo dejaban por escrito. Entonces, pero bueno, ahí les queda que eso no aparece, ¿no? Junto a la bebida habitualmente aparecía otro fenómeno, por ir muy rápido, Jaime, pasa un poco, que es la prostitución. Y les traigo esto a colación para enlazar con otro tema, que son las enfermedades. Y ya voy a intentar acabar muy rápido, y es que el ejército español, sometido a una guerra muy sangrienta, muy irregular, que generaba muchas heridas de combate, intentaba liberar tensiones con alcohol, con prostitutas, y las prostitutas, aunque el ejército las tenía arregladas, hay cartillas sanitarias completas, y se vigilaba, había inspecciones médicas para intentar bueno, pues controlar la prostitución ilegal, pero había prostitución ilegal muy abundante y esta prostitución, como no se controlaba, generaba venerias. En el hospital de Tafersit, estos datos que se me quedan sin querer, en el hospital de Tafersit, en la circunscripción militar del Rif Central, en 1928, acabada la guerra, de 7.000 hombres, 3.500 pasaban por el hospital. Y de esos 3.500, 1.000 por venerias, lo que ellos llaman veneriosifilíticas, lo cual es un problema muy serio, ¿no? Aquí no es en este libro, es en el otro libro, les enseño un documento muy curioso. Este documento que no verán, se lo leo yo, pone: Comandancia de la Sanidad Militar de Melilla, Enfermería, reconocimiento facultativo de las prostitutas en el día de hoy. Entre paréntesis, pupilas: Carmen Melero, Vicenta Boix, María Marín y Pura López. Observaciones sanas, porque hay un control serio, porque era un problema enorme. Por cierto, la mayor enfermedad, que es otra de las cosas que sí me gustaría decir, eran las palúdicas. Las palúdicas eran todavía peor que las veneriosifilíticas, pero había sarna, había tifus, había el tifus, era el tifus exentemático, creo recordar, si hay algún médico que luego me corrija, que es el que transmiten, juraría, o los piojos o las ladillas. Porque la otra cosa que me gustaría contarles es que la higiene en estas posiciones era nefasta. Otro animalito muy típico, pasamos un poco para abajo, Jaime, si puedes. Baja. Esto es el agua, que es muy difícil, a una aguada, bajamos. Esto es un bloqueo, una posición fortificada. Como ven, es muy pequeña, muy hacinada. Generalmente los francotiradores disparaban y entonces no podía salir de la posición. Y si alguien está pensando, la comida se podría dentro de la posición, con veranos de más de 40 grados, como el de Anual, y la micción y la defecación tenías que hacerla dentro, en bidones de gasolina, y se iba descomponiendo con los alimentos y con tus compañeros. Lo cual indica, si añadimos algún muerto, los rifeños siempre disparaban a los animales de carga para que se fueran descomponiendo. Las escenas eran dantescas. Vamos a bajar muy rápido y así lo ven. Es un bloqueo. Hay muchas disposiciones de bloqueos. El interior de un bloqueo, como ven, miren la cantidad, con perdón, de basura de que hay. Vamos a bajar más. Con el uniforme de rayito, bajamos más. Más arriba. No, me lo has quitado la sorpresa, que no eran conejos. Miren, esto es lo que quería que viesen y lo que explica muy bien cómo es el escenario de la guerra, porque a veces no lo vemos. Por eso en este libro hay un capítulo que escribo yo mismo que se llama Piojos, ratas y moscas, porque esto es lo que define en buena medida la guerra de Marruecos. Las operaciones y las campañas también, pero esto que a veces se nos olvida lo define. Entonces, fíjense, las moscas, más abundantes aquí que en ninguna otra parte del globo, son insoportables. Se meten dentro de tu boca, de tu nariz, se pegan a ti durante el día, te impiden comer, no puedes hacer la digestión tranquilo, te imposibilitan escribir a tu familia. Pero lo más horrible aún son las pulgas, no he dicho nada sobre ellas. Y los chinches y los piojos y las ratas, estas sean por encima de tus narices y te despertarás de improviso con un par de ellas sentadas cómodamente sobre tus ojos, la boca o el pelo. Esto es un testimonio real, porque el soldado luego cuenta que siempre se le sientan encima de las cuencas de los ojos y que serán asientos muy cómodos. O sea, él luego reflexiona sobre
sobre esta cosa, ¿no? Vamos bajando. Ah, bueno, y entonces esto es lo que les enseño. Fíjense el tamaño de las ratas. Y hubo 4 epidemias de peste negra en este periodo en Marruecos, tapado por el ejército español, porque una peste, la peste negra, era muy impopular, entonces se tapó todo. Pero en archivos aparecen referencias, y yo he encontrado 4 epidemias de peste negra. La peste medieval, que se cargó a 1/3 de la población europea en su momento, hubo 4 en este transcurso de tiempo. Entonces, fíjense, Marruecos es una tierra de infección hostil, ¿de acuerdo? Hasta a nivel, si quieren, de enfermedades, ¿no? Es bueno, una cosa que asusta. Nada, ya pasamos y ya, uy, qué bien, me lo he liberado. Y entonces ya voy a acabar solo con esta frase, porque me la tengo preparada, que me parece muy bonita. Hay muchas más cosas que hablar, pero no puedo. Es un refrán que tenían los rifeños y dice: el inglés paga, el francés pega, el español ni paga ni pega. Claro, se raya que me falta el volumen. Voy a ir a las cifras. Se dice que murieron 10.000 españoles, bueno, entre españoles y rifeños que luchaban por España. No crean que murieron combatiendo. Más de la mitad no murieron combatiendo. Murieron después de rendir las posiciones, después de capitular y con acuerdo de respetar su vida. No se respetó su vida y lo que hicieron fueron fusilarles, a los que tuvieron suerte. Porque lo que descubren los españoles, y esto es en el punto en el que yo quería incidir, cuando se produce la Reconquista, es un cuadro de horrores. Hay que tener en cuenta además que los musulmanes consideran haram tocar el cuerpo de un infiel, así que no lo entierran, muchos de los cuerpos no se entierran. ¿Y qué es que se encuentran? Pues no sé, en Celuán, digo, es muy famoso los 3.000 de Arruit, hay unos 1.000 en Dar el Kebani, 500 en Celuán. Los periodistas que llegaron después, por ejemplo, nos cuentan de Celuán, hay 2 periodistas que lo recogen, Fenén Muñoz de La Vanguardia y Cándido Lovera del Telegrama del Riz. ¿Qué encuentran? 500 cadáveres, todos los cadáveres mutilados, todos descuartizados, mutilados, violados con estacas, cortadas las cabezas, la muerte arquetípica, cortados los testículos y ahogado entre desangrado y ahogado. Es un cuadro de horrores tal que yo creo que lo que encontraron los españoles, muchos, hay que tener en cuenta, tenían hermanos, tenían tíos, tenían padres, muchos eran soldados, y en la campaña de Reconquista, que apenas dura en diciembre, ya se ha reconquistado casi todo el territorio, se van encontrando ese cuadro de horrores. ¿Qué es lo que produce en España? Pues un afán vengativo terrible y un espíritu muy oscuro. Las campañas del 23 son violentísimas, salvajes. Y esa lógica inclemente, intemperante, pues se nos terminó contagiando. ¿Qué es lo que cuenta, en mi opinión con acierto, Lorenzo Silva en el epílogo del libro? Tiene un epílogo magnífico. Es un ejemplo extraño el de las guerras de África, porque la potencia colonizadora pues terminó más incluida que la potencia colonizada. O sea, Marruecos, no cambiamos la historia de Marruecos. Si ustedes van allí verán que hablan francés, no hablan español. Pero en Marruecos sí nos cambian nosotros. Y no digamos que no es que se vaticinara, sí que se vaticinó. Estas son palabras de Ortega y Gasset, que las publica en unos comentarios que luego se publican en España Invertebrada a principios de 1921, y lo voy a citar textualmente. Fermentó en el grupo armado el resentimiento y antipatía hacia las demás clases sociales. La aventura colonial de Marruecos hizo del alma dispersa del ejército un puño cerrado, moralmente dispuesto para el ataque. Una escopeta cargada en búsqueda de blanco. Insisto, la fecha de este texto de Ortega y Gasset es enero de 1921. No se conoce todavía el desastre de Anor. ¿Cómo evitar que su afán de campaña se renuncie a tomar algún presidente de gobierno como si fuera una cota? Es decir, que creo que lo que nos pasó fue que, como pasó algo que nunca tenía que haber pasado, se contaminó, yo creo que incluso el país, se contaminó desde luego su cuerpo militar, su cuerpo armado,
de una crueldad tremenda que luego se contagiaría en los hechos que todos conocemos. ¿Cómo podemos valorar estos hechos? Bueno, ahí es donde yo pensaba hablar de un trabajo, pensaba hablar de un historiador que no está aquí y que además no me gustan los libros que he leído, que es Harari. Tiene unos estudios estupendos. Harari es un autor, el historiador de más éxito, pero antes de escribir las magufadas que a mí no me gustan, del hombre, en fin, Sapiens, etcétera, pues era un historiador militar competente. Tiene un trabajo competentísimo, que su tesis doctoral, un estudio de las memorias militares y cómo demuestran la evolución del pensamiento. Las memorias militares, compara las memorias militares de las cruzadas, como cuenta que el punto de vista es objetivo, cómo todo cambia en España, las memorias de los militares españoles pasan a ser subjetivas, y sobre todo se produce un gran cambio de paradigma porque las memorias de las cruzadas militares, un estudio detallado, las memorias militares de las cruzadas y de la Edad Media son parecidas. Son memorias de catch and glory, por así decirlo, es decir, la guerra es un hecho experiencial para conseguir la gloria. Y cómo va cambiando el paradigma hasta que la guerra deja de ser un hecho experiencial, es un espacio infernal donde el soldado es una víctima. Y que esos son los últimos libros, las últimas memorias militares de la Edad Moderna, eso es lo que refleja. Hay dos libros arquetípicos, Tempestad de Acero, de Ernst Junger, y de Adiós a la... Bueno, el de Henri Remarque, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Pero además reflejan cierto cambio de valores. Es una especie de crisis de los ideales y liberales y se pasa a una única verdad, que es la verdad del hermanamiento de la trinchera. Ese hermanamiento de la trinchera es la base de todos los totalitarismos, del comunista, del totalitarismo comunista y del nazi. Bueno, no tenemos ese desarrollo que deberíamos, estaría bien que se tuviera. Me gustó el libro que publicaste, que me regalaste, Daniel, porque es un estudio en ese sentido de la comparación entre las memorias militares o los recuerdos militares o memorizados o novelados españoles de las distintas campañas. Lo que tenemos es, sobre todo, dos testimonios. Tenemos poco publicado. No me extraña, porque los que hacían la guerra eran los pobres, que eso es lo que pasó. Los que hacían la guerra eran los pobres, los ricos no hacían la guerra en España, muy pocos. Está Meneses, que es un ejemplo raro, que es un tipo, un aristócrata que pasa de los salones de París, alista en los regulares, se hace sargento de regulares, pero es un ejemplo muy extraño. Y entonces nuestros testimonios, nuestros dos mejores testimonios, que son muy escasos pero muy elocuentes, son Barea y Imán. Imán, en mi opinión, de Ramón J. Sender, es la mejor novela sobre los hechos de Anual. Y está contado en una clave en la que ninguna memoria novelada se ha contado, que es una clave nihilista. Imán es una novela nihilista. No hay ningún valor, ni antes ni después. No hay nada bueno. En la novela ni siquiera está el hermanamiento de la trinchera. Y con esto quiero terminar. Ya digo que estoy acortando muchísimo esta intervención que quería desarrollar con más detalle. Sí tenemos un testimonio que nos cuenta Arturo Barea en su segundo, saben ustedes, La forja de un rebelde, en su segundo libro, que es La ruta, en la que escribe. Barea fue sargento, aunque llegó después del desastre, pero participó, estaba más en la zona oriental. Nos cuenta su opinión sobre la guerra de África, la guerra de Melilla, contado, ahora sabemos, no en la clave nihilista o anarquista de Sender, sino en una clave que, con el tercer libro, sabemos que es, pues se ha de cambiar los valores, es un trastoque de valores, de los valores viejos a los valores de la República, y con cierto toque socialista, aunque, bueno, Barea, que fue censor de la República, terminó marchándose a vivir a Londres, no se quedó. Pero aquí tenemos la opinión, digamos, canónica, en un libro de alto valor literario sobre la guerra de Melilla, explicado por un soldado que estuvo allí, bueno, un oficial de tropa. ¿Por qué tenemos nosotros que luchar contra los moros? ¿Por qué tenemos que civilizarlos si no quieren ser civilizados? ¿Civilizarlos a ellos, nosotros? ¿Nosotros los de Castilla, de Andalucía, de las montañas de Gerona, que no sabemos leer ni escribir? Tonterías. ¿Quién nos civiliza a nosotros? Nuestros pueblos no tienen escuela, las casas son de adobe, dormimos con la ropa puesta en un camastro de 3 tablas en la cuadra al lado de las mulas para estar calientes. Comemos una cebolla y un mendrugo de pan al amanecer y nos vamos a trabajar en los campos de sol a sol. Reventamos de hambre y de miseria. El amo nos roba y si nos quejamos, la Guardia Civil nos muele a palos. Si yo no me hubiera presentado en el cuartel de la Guardia Civil cuando me tocó ser soldado, me hubieran dado una paliza. Me hubieran traído la fuerza y me hubieran tenido aquí 3 años más. Y mañana me van a matar. O voy a ser yo el que mate.
con independencia de la opinión que tengamos, porque a mí me suscita la pregunta de si teníamos razón, está claro que la respuesta que dio Arturo Vargas es que no teníamos razón. Y es interesante conocer qué pensamos con nosotros, es decir, si teníamos razón o no teníamos razón en hacer lo que en aquella labor civilizadora. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias. Creo que hemos escuchado una conferencia a dos voces realmente no solo interesante, sino bien documentada, bien explicada y que además yo creo que nos trae prácticamente las últimas reflexiones que ha hecho Jaime Anta a la realidad de algo que es mucho más lejano, como ha sido la guerra de Afganistán, pero que en algunas cosas, al menos a mí, me ha recordado lo que tú has dicho. Teníamos previsto celebrar ahora un coloquio, pero la verdad es que el tiempo se nos ha echado encima. Yo sí les pediría que si un par de personas quieren hacer una pregunta, insisto, una pregunta, no una conferencia, lo hagan, por favor, hacen una indicación y podrían hacer un par de preguntas. Adelante. Dos pinceladas, una sobre Abdelkrim, en relación con España, y otra sobre los industriales vascos, los asientos abiertas, su vinculación con los clubs, Mandelstam y los intereses mineros. Me dices a mí, ¿no, Calixto? Bueno, a ver. Adelkrim el padre de Adelkrim es un tipo que aparece un día en el Peñón de Alhucemas y dice que quiere ser jefe del partido español y pide que le paguen una pensión. Y que programa una invasión militar en Alhucemas. Lo que pasa es que no se llega a hacer. Ese es el padre de Adelkrim y Adelkrim también. Lo que pasa es que él luego, bueno, no quiero hablar muy mal de Adelkrim porque es compañero. Porque le nombró España, le nombró pues alto funcionario de la Oficina de Asuntos Indígenas, periodista, publicaba diariamente a 15 pesetas por publicación en el diario del RIF, y además era juez de jueces, nada menos, presidente del Tribunal Supremo del RIF, y no quiero, yo me atrevo a juzgar a alguien así. Creo que como en ese puesto se corrompió por agentes alemanes, está más que documentado, que estaban descontentos con el reparto de las concesiones mineras, que entendían que se daba razón, por el Tratado de Algeciras preveía pues una neutralidad que no sé, ellos a su juicio no se daba, y entonces lo que hizo fue venderles las minas que estaban en la zona de Villarreal, que no había ninguna mina, y ganó mucho dinero a unos empresarios vascos, cuyo principal representante era Horacio Echevarrieta, dueño de Liberal, en la que trabajaba ese gran periodista y político español que fue Indalecio Prieto. Esa es la historia del Adelkrim. Ahí creo que para analizar estos hechos, que evitar caer en la propaganda rifeña y en algunas propagandas que nos dicen cosas que no son ciertas, y un análisis riguroso te evidencia que esto que acabo de decir, está más que estudiado, fue lo que pasó con Adelkrim. Sobre Adelkrim, Daniel, dale una... Perdona un segundo, que van a hacer una postilla. Solo es un detalle, ¿se me oye bien? Sí. Solo es un detalle, es que el hermano de Adelkrim, que será el líder de los ejércitos rifeños, o sea, que tiene un cargo importante, era ingeniero, bueno, no acabó la carrera, pero era ingeniero de minas en Madrid. Es decir, la familia de Adelkrim estaba muy vinculada a España, era del partido españolista. No estamos hablando de personajes, no estamos hablando de cabileños de las montañas, estamos hablando de lo que sería la élite de las cávilas, la cávila más importante de todo el RIF, que son 67 cávilas, que es Beni Urriagel. Ho Chi Minh, que seguro que le suena porque esto sí que tiene mucho más en la tele, hay mucho más de Ho Chi Minh, la guerra de Vietnam. Ho Chi Minh entra en contacto y lee las memorias de Adelkrim al-Fatabi y algunos elementos del Viet Minh, la guerrilla antifrancesa y luego, bueno, antijaponesa, luego antifrancesa y luego antiestadounidense, les copia de Adelkrim. Es decir, España se enfrenta contra un personaje muy potente intelectualmente, con una familia muy potente, que es capaz de combatir contra España desde 1921, potencia europea que pone sobre el terreno de operaciones aviones de combate y carros de combate y cases, no nos lo perdamos, y es capaz de atacar aún así a Francia,
y le entra hasta hacer prácticamente a Francia. Francia pierde más de 70 posiciones defendidas. Entonces, combate contra dos potencias europeas en 1925. Solo se le somete cuando hay una alianza entre dos potencias europeas y se le hace el desembarco de Alhucemas, que por otro lado es el primer desembarco aeronaval exitoso de la historia, ¿no? España lo hace. Entonces, bueno, es una persona Hay una importante. grandísima entrevista que le hace José María Carretero en blanco y negro a Abdel Krim con grandes fotos fabulosas. Mi pregunta es simplemente si militarmente el gran error de Abdel Krim es meterse con Francia y entonces el desembarco de Alhucemas y todo este tema es por el asalto a Francia, por el ataque al ejército francés. Si no, posiblemente Abdel Krim hubiera cruzado completamente y Madrid hoy, con permiso de Marruecos, que hubiera sido lo que habló Jaime, la República Independiente de Madrid. Bueno, Si es así, hacer el ucronía, gran error de Al-Krim. hacer ucronía siempre es arriesgarse mucho, pero sí, es muy probable que si no hubiera sido por el... Los franceses tuvieron un anual, que fue a Huerga, siempre nos olvidamos. Ellos tuvieron una derrota terrible. Si perdieron 80 posiciones, tuvieron muchas bajas. Sí, es muy probable, sí. Cometió ese error y perdió. Otra cosa que nos olvidamos es que al final se ganó la guerra. Si hubo unos reportajes en televisión española donde el héroe es Abdel Krim, fíjense, sí, parece como que el desembarco en Alhucemas lo hicieron los franceses y dicen, no, la guerra se ganó, mucho coste, pero se ganó. La pregunta es, que se la pregunta a muchos historiadores, y aquí está el encanto, ¿cómo murió Silvestre? No tenemos ni idea. ¿Por qué hizo lo que hizo Silvestre? Ni idea. ¿Por qué Abdel Krim al-Khattabi atacó a los franceses en 1925 cuando tenía a los españoles contra las puertas? No tenemos ni idea. Entonces, este es el encanto de África, que no tenemos ni idea de muchas cosas. ¿Qué hipótesis existen fiables? Pues hay una que es, Abdel Krim no es tonto, queda demostrado por lo que hemos dicho así como semblanza rápida de él. No es nada tonto, es más, crea un ejército. Queda un ejército regular que nunca antes había pasado. Es probablemente, estamos hablando del primer movimiento anticolonial en el mundo árabo-islámico, ¿eh? O sea, casi nada de lo que estamos hablando. ¿Por qué ataca a los franceses? Pues porque hay un momento en que él se declara emir de los creyentes. Y entonces, al declararse emir de los creyentes y decir que el viernes en la mezquita se rece a su nombre, se declara el defensor del Islam. No tiene significado, no tiene un discurso lógico luchar contra los cristianos españoles y no luchar contra los cristianos franceses. Es probable que él mismo se meta en una emboscada al declarar una guerra santa contra España, porque claro, tienes que declararla contra Francia. Esa es una teoría interesante. Y la otra gran teoría, y muy rápido, es que hay una tribu muy poderosa en el Valle del Uarga, que son los Beni Teruar. Es una zona agrícola potente, es una tribu, otra de las grandes tribus, que Abdel Krim la deja libertad de acción. Entonces, sin saberlo muy bien, los Beni Teruar atacan, hacen una ofensiva solo con instructores rifeños y logran un éxito que probablemente ni el propio Abdel Krim se lo creía, ¿no? Esto es parte del misterio o de lo bonito de esta cuestión. Pero yo les doy dos teorías. Me gustan las dos, no sé por cuál me decantaría. Muy bien, pues muchísimas gracias a estos dos magníficos conferenciantes, a ustedes por su presencia, y les adelanto que con esto prácticamente abrimos una serie de conferencias que van a ser programadas a lo largo de los próximos meses sobre este mismo tema, sobre las guerras del norte de África, el desastre de Anual y todo lo que supuso eso en la historia de España. Muchísimas gracias y buenas noches.